A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra. Ahorita vemos, ahora Dios. Ya. Hola, muy buenas noches amigos de la 105.1 FM Radio Vida. Yo creo que muchos están ya esperando este espacio, este momento. Como es de costumbre y es habitual, no estaré solo, estaré con dos grandes hermanos en Cristo y amigazos, mi hermano Javier y mi hermano Miguel, a los cuales doy tiempo para que se presenten hoy lunes ya 2, ¿verdad? 2 de marzo. Se nos fue el mes del amor, así que entraremos al mes de marzo. Hermano Javier, tiempo para que se presente. ¿Me has mandado el link? Ahorita lo vamos a mandar. Ahorita lo vamos a mandar. Buenas noches. Bueno, pues un gusto también saludarles desde aquí, desde este lugar, donde agradecemos siempre a Dios y a ti por hacer posible que estemos. Es nuestro motivo de estar aquí es Dios y en segundo lugar tú. Sí, así que estamos aquí para servirte. Muy buenas noches, radioescuchas. Mi nombre es Miguel. Un placer volver a estar aquí con ustedes, tocando temáticas de la palabra de Dios, compartiendo, y sí, agradecer a Dios primeramente por el espacio y pues después a la radio, ¿no?, que nos brinda este momento para poder llegar a todos ustedes, y que Dios los bendiga. Pues bueno, esta noche estaremos hablando de un tema de verdad, yo creo que calientito, ¿verdad? Es muy puntual. Quedamos con el hermano Miguel, a ver si lo podíamos dividir en dos partes, es que es un poco amplio la cuestión. Vamos a hablar acerca de suena un comentario. Nosotros, este programa siempre lo tratamos de hacer lo que la gente habla versus lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Entre tales cosas, la gente habla de fantasmas, la gente habla de brujería, la gente habla de todo, pero también la gente habla de religión, hermano Miguel. ¿Está de acuerdo, hermano Javier? Totalmente. Dicen que dos temas que siempre pelea la gente: la política y la religión. ¿Has escuchado esa frase? Sí, el deporte, ¿no? Pues creo que hay un poquito más conciliación, pero hablar de política y religión es una frase muy trillada, muy dicha entre la gente. ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar de política y religión porque es salir mal. Sí, ¿Has escuchado? ¿Has escuchado esa frase? Sí, claro. Sí, no me la estoy inventando. Es algo que yo desde niño he escuchado. Bautista Valencia hace muchos años decía que la política era como el sarampión, no te mata pero te deja bien picado. y bueno, la religión parece ser que es algo parecido, ¿verdad? Podemos encontrar hoy en las redes diferentes tipos de contenido, y entre los que resaltan mucho es la apologética de la cuestión de la religión, que precisamente es la apologética, es lo que Pablo llamaba la defensa del evangelio, hermano Miguel. Sí, la verdad es que el tema de la religión siempre causa pasión, ¿no? Y se desborda mucho esta pasión porque la religión te proporciona, ¿no?, una identidad. Y a ver, antropológicamente el ser humano construye todo su imaginario en su religión. O sea, es, digamos, el soporte por el cual el ser humano va construyendo los demás edificios. Por lo tanto, la religión suele ser muy importante porque al momento de que tú atacas cierta concepción religiosa de X persona, pues lo que estás haciendo es tratar de socavar sus bases como individuo, ¿no? Toda su formación que tiene como individuo. Poner un ejemplo, ¿no?, de manera breve. Si uno, por ejemplo, ataca a un católico romano y cuestiona por decir algo, ¿no?, la concepción de la Eucaristía, pues ya negando uno de sus principios pilares, pues es básicamente el hecho de que socava su identidad, al grado de que esa persona se puede identificar como católico romano, el cual asiste a una iglesia, el cual es parte de su identidad, el cual tiene ciertos días o calendarios litúrgicos que van construyendo, ¿no? El día por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Entonces, la religión siempre va a causar este tipo de cosas porque la religión le da identidad al hombre. Vamos a ver, algo general que puedas hablar de la religión. Y es que también hablando de religión, pues es una condición mundial, porque es como la antesala o el medio para entrar en lo espiritual. Sí, todos las personas que profesan una fe, bueno, tienen también sus formas de interpretación de la Biblia,
aunque también entendemos que la Biblia tiene una sola interpretación, pero es la manera en cómo el hombre se conecta con el mundo espiritual, aquel que no podemos negar su existencia. Yo quedé con algo con la audiencia, espero cumplirlo. Yo puse en el eslogan del programa que hoy le íbamos a... Porque mira, no sé si te has puesto a ver, pero mucha gente anda en busca de una buena religión también. Sí. Es una búsqueda que se da en el ser humano, en las personas. De repente ir ahí y de repente quedar en una de tantas que hay, porque hablando de bautista, católica, pentecostal, católicos carismáticos, católicos tradicionalistas, o sea, hay infinidad, y de repente es como dice el hermano Miguel, de repente a base en la identidad de las personas vas a quedar en alguna. ¿Sí? Y ojo con aquellos que presumen de no, yo no soy religioso, o yo no tengo religión. Mire, algo, no sé si me secunda en el comentario que voy a dar, pero el hombre es religiosamente incorregible. Totalmente. Si no estás dentro de una religión, te vas a hacer una. Porque en el momento de que tú, los tres elementos de la religión, ojo con eso que le voy a, los tres elementos de la religión, credo, dogma y fe. Y hasta los alcohólicos anónimos lo tienen. Que ellos dicen, no, nosotros somos religión. Le dije, tu grupo es una religión. ¿Sí? Entonces, teniendo un credo, un dogma y una fe, ya es parte de... Hasta un ateo tiene que tener un credo, un dogma, una forma de pensar y una fe. Definitivamente. Algo que quieran aportar acerca de eso que estoy diciendo. No quiero ser una persona con comentarios absolutistas. Pueden comentar lo que ustedes piensen acerca de eso, pero en base a mi criterio, el hombre es religiosamente incorregible. Nacimos para pertenecer a alguna religión, nada más que yo me eché el compromiso de hoy decirle cuál es la verdadera. Para que... Adelante. Miren, yo creo que como decía hace un momento, la religión es el medio que usa la humanidad para identificarse, entrar en un mundo espiritual. Entramos a la iglesia de cualquier fe y vienes de un mundo objetivo y entras a un mundo subjetivo. Lo primero que y hablando de fe, dogma y credo, todo eso pues viene a conectarte con Dios. Ahora, hay muchos que buscan una religión. Hay muchos que honestamente no la andan buscando. Ok. Y por eso vemos la actividad propia de nosotros como evangélicos. Hoy hay otras actividades de los católicos donde hacen sus cruzadas y hacen quién sabe qué tantas actividades, ¿no? Pero también están los testigos de Jehová, que cada cierto día de la semana salen ellos a tocar puertas, y cada religión tiene sus propias estrategias de crecimiento. Entonces hay mucha gente que está en una iglesia, en una fe, pero cuando tú hablas con ellos, hay unos que nada más están involucrados, o más bien presentes, de cuerpo presente, pero no están involucrados. No saben nada. Entonces, cuando no saben nada, es fácil atraparlos. Okay. Los atrapa uno, los atrapa el otro, porque ellos, de alguna manera, quieren buscar esa parte espiritual. A ver, un comentario, hermano, no quiero que se me vaya lo que acaba de decir, muy importante, porque da pie a otra pregunta y a otro cliché que se usa a menudo. Hermano Miguel. Sí, a ver, he estado leyendo un poema que se llama el poema de Gilgamesh, que es uno de los textos más antiguos que tenemos data, ¿no? Es escrito por una cultura que muchos a lo mejor conocen, ¿no? Que es la civilización sumeria, la primera civilización, ¿no? Y hay un fenómeno muy interesante, porque la religión surge a partir de que el hombre empieza a colocar o proporcionar contenido a aquello que desconoce. La religión en sí, de manera mucho más sistémica o sistemática, se empezó a formar en estas civilizaciones a través del riego. Es decir, las hambrunas las plagas tenían o buscaban algún tipo de significado para poder interpretar esos fenómenos adversos, ¿no? Hay que recordar que las grandes civilizaciones se concentraron en lo que viene siendo el río Nilo, ¿no? En Egipto y en Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, que es donde surgió esta civilización antigua, ¿no? Entonces, el hombre tiende a colocar o a ligarse a la trascendencia a causa de lo que desconoce.
Por lo tanto, todo ser humano llega a tener una religión porque todavía hay cuestionamientos que desconocemos. Por ejemplo, si le hablamos a alguien, una persona, y con esto termino, si nos dirigimos a alguien que cree en el método científico, por ejemplo, él va a sustentar como hipótesis, posiblemente, pero al final de cuentas sustentar una teoría o unas teorías que puedan darle sentido al origen de las cosas. Aquí se habla un poco de mecánica cuántica o de universos que le preceden a nuestro universo, que no se puede comprobar, pero que a través de una hipótesis es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, todo ser humano tiende a ligarse a lo trascendente porque desconoce, en este caso, pues muchas cosas. Y los dos grandes desconocimientos que el hombre aún y con el método científico puede conocer, valga la redundancia, es el origen de nuestra propia existencia y de las cosas, y cuál es el sentido de esto o el propósito de estas cosas, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería lo que la gente... Acuérdense que este programa está basado en lo que la gente dice versus lo que la palabra de Dios enseña. Claro. ¿Han escuchado esta frase? ¿Todas las religiones son buenas? ¿O todas las religiones te llevan a Dios? Más bien esa frase. ¿Has escuchado esa? Sí. O cualquiera de las dos. Yo he escuchado ambas. Las dos son muy... Yo la primera no, la segunda sí, como que pues todas las religiones es lo mismo, hablan de Dios. Sí, todas leen la Biblia. Ok. Ajá. ¿Qué opinan ustedes acerca de que sí realmente todas las religiones sí te llevan a Dios y todas las religiones son buenas? Bueno, yo podría decir que tanto sí como que religiones buenas, honestamente, difícilmente podría asegurarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las religiones están compuestas por seres humanos. Y los seres humanos somos muy complejos, somos muy difíciles. No nada más las mujeres, que no las mujeres, digo, aprovecho un break de aquí. No le van a dar de cenar. No me van a dar de cenar. Sí, de que el ser humano, por su imperfección, algunos entran a las iglesias, hablando de iglesias, no de religión, y algunos van con unos pensamientos muy dogmáticos, muy cuadrados, y otros van más abiertos. Y entonces ahí empieza a haber diferencias. Por eso pues, los bautistas somos 3 líneas, ¿no? Los pentecostales pues son una infinidad. Pero hablando de la conexión con Dios es muchísimos, miles de iglesias, ¿no? Entonces, ¿sí o no? Desde mi punto de vista no hay iglesia perfecta. Hermano Miguel, todas las religiones... Quizá todas tienen el propósito de eso, pero ¿podrán lograr llevar a Dios todas? Yo quiero volver a los dos presupuestos que planteé, ¿no? Primero, el origen. Si fuimos creados por algo, tiene una razón de ser. Uh-huh. Hay un origen que nos da razón de ser, y hay un sentido, un propósito que nos dirige a esa razón de ser. Entonces, no se puede afirmar bajo estos dos presupuestos que todas las religiones nos lleven a Dios, porque no todas las explicaciones o no todos los planteamientos o todas las revelaciones del origen y del sentido son los mismos. Por lo tanto, no todos los caminos o no todas las religiones llevan a Dios por cuestiones, digamos, de un razonamiento deductivo. Entonces, yo sí creo, hermanos, que si fuimos creados por una razón y para una razón, es porque haya alguien que articuló esa forma de proceder, ¿no? O sea, hay alguien que redirige, que comanda, ¿no? Entonces, puede ser problemático, ¿no? Esto porque no es muy digamos, diplomático, o no es muy no genera cierta confianza o cierta relaciones ecuménicas, pero la verdad es que cuando el ser humano es consciente de que hay un propósito en las cosas, inevitablemente tiene que salir a relucir que ese propósito no es el digamos, el de todas las religiones, por ejemplo. Y con esto acabo. Si nos adentramos en la filosofía budista, porque prácticamente es una filosofía, ¿no? Una filosofía práctica o espiritual, esta filosofía nos enseña que el propósito es la organicidad, es decir, que nosotros a través del despertar de la conciencia participamos del todo. Pero eso no es el propósito de la revelación bíblica.
porque nosotros no participamos del todo en el sentido de un monismo de la divinidad, sino participamos del todo en un sentido de relación filial, que es distinto. Entonces, desde ese punto de vista, pues queda claro que no todo religión lleva a Dios. Un comentario. Adelante, hermano. Yo creo que no hay las mejores, ni cuál era la otra pregunta, somos las mejores y somos las que nos conectan a Dios. Yo creo que la intención de todas es esa. Ok. Ser las mejores. Me gusta esa postura. Me gusta. Creo yo que todas intentan ser las mejores. Y la finalidad es de que todas tienen la intención de conectar a la congregación con Dios. Entendiendo que no todas están basadas en la Biblia, ¿eh? Ojo, ¿estamos de acuerdo? Hay muchos otros lugares donde no están conectados con él. Pero muy buen comentario, hermano. Mire, le quiero dar un dato bien importante. ¿Han oído hablar del culto a la carga? El culto a la carga es un fenómeno que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con John Frum en la isla Tanna Banaut. Estos nativos de ahí vieron un movimiento que surgió principalmente en Melanesia, en Pacífico Sur, después de la Segunda Guerra Mundial. Indígenas vieron cómo llegaron tropas americanas en aviones, barcos, y se dio origen a un culto. Hasta actualmente hay un culto, investíguenlo por ahí. Cuando las tropas estadounidenses se retiraron al finalizar la guerra, cesó la llegada de suministros. Los isleños, al no entender la tecnología ni la logística, creyeron que las mercancías eran regalos divinos enviados por sus ancestros que los extranjeros estadounidenses habían interceptado. Entonces, hasta la fecha, le doy el dato, eso está en la isla de Melanesia, en Pacífico Sur, y actualmente vas a ver en esa isla muchos avioncitos de madera, barquitos, como cultos divinos, ojo, como cultos divinos. Entonces nos damos cuenta cómo es el ser humano, incluso que no está pegado a la tecnología. Nos ponemos a pensar, hermanos, algún día si llegara a caer una nave alienígena aquí a nuestro planeta, yo creo que más de uno le harían culto, ¿no? Y creo que el ser humano es muy dado a lo extraño, a lo raro, darle culto. Y a lo desconocido. No, y a la adoración, ¿no? Sí, claro. La adoración a lo desconocido. Por eso creo que Dios, al hacer la ascensión de Cristo, al llevar su cuerpo, o en la resurrección, después de la resurrección, cuando asciende al cielo, pues la finalidad era que no tuviéramos que vernos nosotros como obligados a ir a adorar a Jerusalén una vez al año. Claro. Porque somos tan religiosos. El ocultamiento del cuerpo de Moisés también tiene que ver mucho con eso. Porque si no, imagínense cómo fue el revuelo. Si hay fanatismo sin el cuerpo de Moisés, ahora si estuviera... Bueno, ahí está el caso de Abraham, ¿no? Que muere Abraham. ¿Y dónde está ahorita sepultado Abraham? Y la mitad del cuerpo de la mezquita, por un lado los musulmanes, y del otro lado ellos dicen que el lado de la cabeza está del lado de ellos. Y la pared, y los israelitas dicen no, la cabeza está para acá. Y todos adoran al padre Abraham, pero los divide una pared es lo que los está dividiendo. Y en los cultos de adoración, cada quien cree adorar al padre Abraham. Con sus usos y costumbres diferentes. Pero mire, eso que mencionaba acerca del culto, es que es verdad. Incluso esas avionetas les hacen culto a esas avionetas de madera que ellos tienen. O sea, los tienen como una cuestión de divinidad. Hasta la actual 2026 en este tiempo. Fíjate que voy a comentar algo con respecto a todas las culturas. De cualquier edad, todas han querido conectarse con lo que no se ve, con lo que entendemos que trasciende. Los científicos dicen no se puede comprobar la existencia de Dios, y para ellos su Dios es el microscopio y su ciencia, la ciencia sí es, y ellos dicen no, esto existe, ahí está, lo estoy viendo, claro, pero no puedo demostrar la existencia de Dios. Se niegan a reconocer a Dios en su creación. Y bueno, pero todas las culturas, de alguna manera, tratan de buscar la divinidad a través del agua, inclusive en las sequías. ¿Qué hacían los antepasados cuando había una sequía? Pues hacían bailes, ofrecimientos, rituales, inclusive sacrificios de seres humanos. Y una vez que ya se lograba el objetivo de la lluvia, porque pues era el temporal o no sé, se acababa la sequía, no porque Dios complaciera a esa tribu o esa cultura, y ahora otra vez volvían a sacrificar a veces personas que para agradar a su Dios, al Dios. Entonces siempre
las culturas han querido, todas han querido buscar la conexión con Dios. Y la religión viene a ser aquella conexión. Sea la religión que sea. No voy a decir una, y aunque algunos dicen, sí se atreven a decir, nosotros somos la verdadera. Vaya para allá, vamos a ir, al ratito vamos a ir para allá, ¿verdad? Vamos a ir para allá porque también ese comentario es muy dado en algunos grupos, en algunos sectores, es decir, sí. Si no estás con nosotros, no eres salvo. Nosotros tenemos la verdad, monopolizando el poder de Dios. Pero, ojo, yo tengo un comentario respecto al comentario que hace rato, que si todas las religiones te llevan a Dios, o todas las religiones son buenas. Bueno, yo le diría a muchas personas que no. Yo concuerdo con lo que dice el hermano, de manera fáctica, sí o no, todas las religiones te llevan a Dios o son buenas. No, yo no creo que no. Y el que diga que sí, entonces mire, lo invito a que meta a su hijo a la religión de los Amish. A los 19 años, como alternativa práctica económica, el cuidado dental, le quitan los dientes reemplazados por dentaduras postizas. Ahí lleva a tus hijos y que le quiten los dientes. Los tribus de Sudán tienen algo parecido. También les están los incisivos inferiores como rito de paso para facilitar la alimentación. Y hay otros que mutilan ciertas partes del cuerpo, en las mujeres, en los hombres. No entro en detalles, pero si todas son buenas y todas las opinan buenas, pues mételos ahí. O métete tú ahí. Qué bueno que nacimos en México, ¿no? No, imagínate. Sí. Que Entonces desde esa perspectiva podríamos decir que no todas. O sea, seamos sensatos. Intentan. Ok. Por eso yo decía que todas intentan ser buenas y la finalidad es que se supone que conectan a la congregación con Dios. Pero no es una verdad. Ok, bueno, pues de ahí vamos a dar este paso a donde nosotros vivimos, Occidente, donde hay muchas religiones. Mi pregunta sería para ustedes, ¿verdad? Y contémplenlo con la luz de la Biblia. ¿Quieren filosofar un poquito? Porque hay tantas. Ya hablando desde el punto de vista de la Biblia, ahí sí, usan todos la base de la Biblia, usan una interpretación y se han hecho algunas religiones dando un entendimiento de que una de las más antiguas, no podemos negar que una de las más antiguas es la católica de rito romano. No podemos negar eso, hermanos, porque estamos hablando desde el 300, prácticamente el protestantismo tiene 500 y tantos años después de la reforma de Lutero, y de ahí se derivan otros más grupos, pero siempre hubo muchas, ¿no? O sea, eso también es una afirmación gratuita que hace el católico romano, decir, nosotros somos la más. No, siempre está la Iglesia Católica Ortodoxa, tenemos otras religiones a la par con ellos, con sucesiones apostólicas también. Entonces, ahí nada más para decir que no siempre han sido la única, pero sin embargo sí vimos que la Reforma trajo un quilombo, una cuestión de hubo un poquito más. No sé si esté dando la respuesta con esto, la pregunta que decía, pero hermanos, ustedes, es su micrófono, hermano. Bueno, yo creo que en el sentido de la católica apostólica romana, no fue en el 300 y tantos. Yo tengo un dato, yo tengo otros datos. Adelante, hermano. Échale, hermano. Es un aproximado de a los 500 años después de Cristo. Y tengo entendido en mis datos que el primero fue León el Grande, el Papa León el Grande. Ahora, anteriormente en Nicea, uno de los sismos que tuvo la Iglesia, el emperador, con el fin de que no hubiera disturbios, problemas en todo lo que él gobernaba, mandó a bautizar a todos los niños, a todos los infantes, por entender que eran cristianos católicos. Como para ponerles la marca, ¿no? Ya desde niño te bautizan y ya tú creces con esa idea o con esa fe, buena o mala, pero tú vas creciendo así. Ahora, en el sentido de la iglesia bíblica, yo creo que la iglesia nace con Cristo, porque Él viene a fundarla. Él es la piedra angular. Sí, es la piedra angular, Él lo dice. Y Él es la piedra angular, y la iglesia pues nace donde nace el precursor, en Jerusalén, ¿no? Ahí donde es crucificado. Y la primera iglesia con la que empieza a formarse y a formalizarse la iglesia empieza con los apóstoles. De hecho, todas las doctrinas hoy
son apostólicas. Nosotros creemos en las doctrinas apostólicas. De acuerdo. Entonces, más antes que la católica romana, pues podría decir que es el cristianismo más puro. Y ahorita regresamos, vamos a un corte. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera. Aquí con ustedes, gracias por quedarse con nosotros. Mire que se está poniendo el chat muy bueno, buenísimo, buenísimo. Mandamos saludos a todos aquellos que están conectados con nosotros. Nuestro hermano Renato del Estado de México. Un saludo a mi sobrino ahí en Zihuatanejo. Tengo la dicha de pertenecer, gente de Zihuatanejo, hermanos. Y también Tamacos. sí, pero ya me casé con una de Zihua, así que por ahí estamos en Zihua. También saludos para nuestra hermana Elisa, que también está siempre, ella es fan destacada. Sí, saludos a nuestro hermano Zúñiga, nuestro hermano Juan Zúñiga. Gracias por sus comentarios, gracias a todos aquellos que están. Está tú, también un familiar tuyo, ¿no? Nora, mi hermana. Saludos hasta Veracruz. Hasta Veracruz. Costa Rica de Hidalgo, Veracruz. Sí, pues bueno, vamos a entrar a una sección de noticias. Acuérdense que íbamos a meter una sección de noticias. La semana pasada se me olvidó. Pero aquí vienen las noticias, algunas noticias del mundo. La iglesia está viva. Congregación alaba a Dios en la calle tras inundaciones que destruyeron su templo. Esto ocurrió, aquí les va el dato. En Minas Gerais, en la congregación, vio su templo destruido por la fuerza del agua. En lugar de rendirse, los cristianos decidieron seguir adorando y servir a los afectados, recordando que la iglesia no son las paredes, sino el pueblo de Dios. Esto pasó allá en Igreja do Brasil, hermanos. ¿Cómo ven, hermanos, esta noticia? Vamos por otra. ¿Quiere opinar un poquito de eso? No, qué impactante, ¿no? La fidelidad que tienen para... A ver, y vamos a crear un ratito hablando de la tema, religión, la fidelidad que tienen no solamente para seguir adorando, ¿no? Como enajenados mentales, sino también para atender a aquellos que ocupan. Sí, las dos cosas, ¿verdad? Aquí viene una internacional, esto está ocurriendo, todos saben que en Irán ahorita está la explosión. Líderes cristianos de Irán apoyan al príncipe heredero como próximo líder evocado a Ciro el Grande. Miren que a Trump se le ha llamado la secta Lubavitch, lo ha llamado como el Ciro el Grande. En medio del vacío, el poder que dejó la muerte del ayatolá, el fin de semana una voz organizada y decidida ha emergido desde la iglesia subterránea de Irán. Más de 200 líderes cristianos de diversas organizaciones y denominaciones han emitido una declaración pública respaldando al príncipe heredero exiliado de rezas. Ahí es cuando nos metemos en situaciones, ¿verdad?, que la iglesia se mete en cuestiones y ojo, gobierno. Y ojo que les voy a decir, muchos de estos conflictos no son conflictos políticos, son ambos, políticos y religiosos. No sé si estén de acuerdo. Sí, Político, claro. que creo que es lo peor que hace el ser humano. Cuando el ser humano junta y fusiona el poder político con el religioso, aguas. No sé qué opinan. Más monstruoso. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Sí, yo también creo que como el agua y el aceite, la política y la religión deben de mantenerse. No digo que deben de estar en choque, ¿no? O sea, que deben de estar en tensión, sino simplemente que cada uno se encargue en atender y sobre todo que ambos tengan el objetivo de ayudar a la sociedad, ¿no? Que eso es lo que tendría que estar pensando, ¿no? Porque cuando hay esa mezcolanza, sí se vuelve un poder monstruoso al grado de que lo vemos en el Nuevo Testamento, que el Imperio Romano pues era la figura, ¿no? Que de esa bestia, ¿no? Que emergía. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. O sea, puntos separados. Me gusta. Creo que nosotros aquí en México tenemos un antecedente, Benito Juárez, que vino y puso un tajo en lo que era el clero y el clero, la religión y lo que es la política, ¿verdad? Y lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país, yo me recuerdo, si no más, que fue Fox quien salió con una imagen de la Virgen, ¿no? Fue un caso único, no ha sido repetido y que fue muy criticado porque no es correcto. Pero después se vienen los otros casos, ¿no? Vemos el último de Claudia Sheinbaum haciéndose rituales con
gurús Sí. y esa otra cosa. Ahí está la religión mentira. Ahí Y está. nosotros aquí tuvimos un alcalde aquí que paseó la Santa Muerte por toda la ciudad, dándole gracias y que por él había llegado al poder. Y lo voy a decir con sus letras, fue Gustavo Torres. Sí. Y vergonzoso, de verdad es algo vergonzoso que mezclen sus religiones, sus creencias con la cuestión de la política. En ese caso entraremos a otra etapa del programa, hermanos, qué tan peligroso es que las religiones tomen control sobre la política, y que sí ocurre y sí está ocurriendo en muchos. De hecho, hoy en día la luz del mundo está a nada en Guadalajara de ser un partido político, ojo con ese dato, a nada de ser un partido político, son y están cumpliendo todos los requisitos. ¿Y en dónde puede acabar todo esto? Pues la historia nos dice que esto acaba mal. No, y ahí se rompe la sucesión apostólica, ¿no? Se rompe la doctrina apostólica. Los apóstoles jamás se mezclaron con las cuestiones políticas. Claro. Se dirigieron a los políticos, oh excelentísimo Teófilo. ¿Así? Pero tú allá y yo acá. Se entiende que después Teófilo y algunos políticos se habrán convertido de alguna manera en algunas... Posiblemente en alguna fe. Pero la política y la religión, dijo el hermano muy bien, son como el agua y el aceite, no pueden ir juntas, porque el caso de, pues ahora de Irán, ¿no? Que tiene el control militar, pero también el control espiritual. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues un problema muy fuerte, muy socialmente hablando, ¿no? Ok, hermano Miguel. Sí, a ver, yo creo que ya hemos tenido casos donde la política y el cristianismo se han unido de una manera muy íntima, que ha causado, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? El catolicismo romano. Y no voy a ser tampoco unilateral, ¿no? También dentro de las filas protestantes, sobre todo los colonos británicos, cuando se asentaron en las tierras del Atlántico, también causaron gran sufrimiento a los nativos. Aquí hay una salvedad, ojo, hay una salvedad. Los peregrinos que llegaron a Massachusetts, Boston, fueron los únicos que tenían, precisamente porque hay que hacer una diferencia entre los colonos, ¿no? Y entre los peregrinos. Los peregrinos no replicaron lo mismo porque estaban huyendo de la tiranía de la corona inglesa, o sea, sabían a lo que estaban enfrentando. Entonces fue una ventaja que les abrió los ojos para no seguir perpetuando, ¿no? Y perpetrar, ¿no? Esos actos inhumanos, ¿no? Aunque una persona no crea lo mismo que tú, tiene la misma dignidad. Y a ver, yo no he encontrado en la Biblia que tienes que creer en Dios para que esa imagen de Dios no esté contigo de manera ontológica, ¿no? No. Ok, bueno, pues vamos a entrar a la pregunta. Nuestro hermano Juan, yo creo que sería bueno abordarlo, esta cuestión que comentó, y de hecho pone por aquí un comentario que dice, era una pregunta, dice Julián, dice, es una pregunta. Bueno, pues la respuesta, ¿qué les parece? Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, y les dije yo que con la Biblia íbamos a contestar lo que la gente platica, porque esto que estamos hablando la gente lo habla allá afuera, o sea, es un tema que la gente habla, y de repente vas a encontrarte videos de personas que discuten y terminan hasta peleándose, los dos, uno con una Biblia y el otro con otra, y no, pues ya te dije, y lo otro, y hay muchos videos hay una gran batalla en el YouTube, ¿no? En el Face. La apologética que hoy en día existe, sí. Aquí mi hermano entra a debatir a veces ahí con algunos. Sí, yo los veo a veces así. Sí, algunos son tan sagaces así, o sagaces o tan groseros, ¿verdad? Que tratan a los demás de perros, de idiotas, sí. Y a veces muchas religiones descubren un punto doctrinal y no lo usan para ayudar, sino para tratar de idiota al de enfrente, y que creo que eso no es la religión. Ahora, quiero hacer, antes de entrar al libro de Santiago, que Santiago aborda, ojo que Santiago es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, apóstol también, el primer obispo de la iglesia de Jerusalén, y que aborda la temática de la religión. Ahora, no sé, antes de que entre al texto y que de una vez digamos a la gente cuál es la religión verdadera, le digamos de esta manera: nosotros que leemos la escritura, hermanos, vamos a encontrar textos
que no son tan discutibles, esos se llaman textos más claros, ¿verdad? Uh-huh. Luego hay otros textos que hasta la fecha no podemos... Poco oscuros les llamamos. A ver, hermano, háblenos un poquito acerca de eso, hermano, cómo esa definición. Pero hay textos claros. Sí. Ok, y hoy quiero hablar de un texto muy claro. Sí, algunos de los elementos, por ejemplo, lo que define la sola Escritura, que todo lo concerniente a la salvación está claro. Ok. Y de manera explícita. Y que hay pasajes oscuros, ¿no? Hay pasajes oscuros que se interpretan. ¿Por qué llamarle oscuros? Porque gente puede escuchar y decir, la Biblia, entonces hablan la Biblia es oscura o qué. No oscuro en el hecho de que sí, que no puedan ser interpretados, sino que necesita de otro pasaje que le pueda dar mucho mayor claridad. Es lo que se conoce como la perspicuidad. Es decir, obviamente hay una temática, ¿no? Por ejemplo, la justificación de la fe en Santiago, por poner un caso. Pero cuando unes a Santiago con el apóstol Pablo, puedes darle luz más a Santiago y a Pablo para poder interpretar de mejor manera el texto, ¿no? Entonces hay una perspicuidad, una claridad gradual a través de la comparación del mismo texto bíblico. Entonces no quiere decir que Dios nos dio su revelación y en cierta manera es oscuro, no. Nos dio precisamente su revelación plena para aquello que puede ser oscuro en parte pueda ser clarificado por otro texto que sea más claro. Creo que de aquí viene una respuesta de por qué hay tantas denominaciones también, ¿verdad? Pues uno lo puede interpretar de una manera. Más bien eso, por la manera de interpretar, ¿no? Sí. Porque algunos buscan un beneficio personal y van haciendo sus propias religiones. Bueno, ahí sería otro puntito, hermano. Buscando un beneficio. Pero yo creo que lo han logrado. Bueno, yo creo que sí, no, y es verdad, pero yo creo que la base siempre va a ser una de las bases del por qué hay muchos grupos, a veces abatistas, testigos de Jehová, católicos, todo eso. Creo que es por la interpretación. Creo que a lo que dice el hermano, porque como precisamente agarrando esos ciertos textos de la Biblia, pero ojo que hoy vamos a decir cuál es la religión verdadera. Yo quedé y voy a cumplir lo que les acabo de decir a todos. ¿En serio? En serio. Mira, y si tú quieres pertenecer a esa religión, hoy vas a poder pertenecer a la religión verdadera. Porque a veces la gente pregunta y la gente dice, yo quiero estar donde... La gente busca un lugar de seguridad, ¿sí o no, hermano? Sí. La gente busca un grupo donde dice, es que este grupo sí me está enseñando lo correcto, sí me está llevando a la verdad, sí me está llevando a Dios, que era uno de los conceptos de la religión que dijo el hermano Javier. Todos intentan llevar a Dios. Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo veo a Santiago, el apóstol, con una escritura muy práctica, porque el cristianismo es muy práctico, ¿no? Veo las escrituras del apóstol Pablo muy teológicas, con un alto contenido de teología, pero Santiago no. Santiago nos habla más de la idea de la práctica religiosa y que debe de ser sencilla. Muy bien. O sea, sin meternos como en una camisa de fuerza, como que no entiendo, o como encontrar aquellos pasajes oscuros. Muéstrame tu fe, dijo Santiago, yo te muestro mis obras. Así de fácil, ¿no? Que tú no sabes que una fe, sin que practiques algo relacionado a esa fe, está muerta. Okay. Santiago lo expresa de una manera muy, muy sencilla. Ok, pues entonces vayamos a Santiago. Y Santiago aquí ya va, ¿verdad? Y mire, estamos a 1 hora del programa, nos queda media hora, y lo que se va a debatir de aquí en adelante, después de esta expresión, le podemos dar por donde sea, hermano, ¿sí? Aquí viene la religión. Solo quiero hacer una salvedad antes para aquellos que... hermanos, están en ya quieren. Quisiera nada más, para hacer más preciso en el lenguaje. Con oscuro un texto no me estoy refiriendo a que no se pueda entender, sino a que ese texto, o esos textos, no están desarrollados de manera plena. Entonces, habrá otros textos en la Escritura que hablen de la misma temática que estén desarrollados de manera más plena. Por lo tanto, se le llama oscuro. Pero no me estoy refiriendo, porque a lo mejor uno podrá pensar que la Biblia es oscura. No. A lo que me estoy refiriendo, el lenguaje exacto, es que hay versos o hay textos, un texto o varios textos que no se desarrolla a profundidad. Y que habrá otros que sí se desarrolla a profundidad y que se debe de ver bajo el ente, digamos, conjunto de esos textos que hablan respecto a una temática en específico. A eso me refiero. Okay. Jesús es Dios. Es un tema, ¿no? Es un tema, sí. Entonces, tenemos aquí entonces ya una respuesta. Por aquí nuestro hermano Renato ya puso la respuesta, ¿verdad? En el capítulo 1:27 de Santiago ya puso una respuesta, y que ese texto sí no tiene nada de oscuridad. Es muy claro y es muy absolutista lo que es Santiago, y lo dice de la siguiente manera, y que creo que
Pablo refuerza mucho, y el libro de Hechos de los Apóstoles refuerza mucho lo que Santiago aquí expresa. Dice así, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que decía el hermano hace rato, que tiene que ver con lo práctico, no con lo que digas, sino con lo que haces. Verso 27 aquí dice, la religión pura y sin mácula. Aquí podemos definirlo, hermanos, que está diciendo la religión verdadera es esta. ¿Podremos definirlo así? Así es. Sí. Yo digo que sí. Sí. Entonces, la religión pura, la verdadera, es esta. Delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Punto final. ¿Cómo ve, hermano? ¿Hermano Javier? Sí, no, pues es lo que yo decía, ¿no? Algo sencillo y práctico, ¿no? Yo traigo otra versión. Adelante. Que dice así. De leer. Si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Ahí está. Es tan sencillo como eso. Por eso yo digo, el cristianismo no es algo complicado. Los complicados somos los seres humanos, y insisto en que somos complejos, y como somos imperfectos, hacemos tan difícil algo que debiera de ser tan fácil. Así de sencillo. El cristiano, ¿qué dice Dios? Ok, si tú dices que tú crees en mí y te acercas a mí a través de la religión, pues anda, no hagas un arca como Noé la hizo, no atravieses el Mar Rojo como lo hizo Moisés, solamente ve, visita a los huérfanos. Uh-huh. Anda, ve y ayuda a la viuda. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios habla del huérfano y la viuda? Porque en aquellos tiempos, creo yo como hasta hoy, son la sociedad más vulnerable. Uh-huh. Los huérfanos son vulnerables y las viudas también. Cuando el marido se muere, esa casa cualquiera la quiere asaltar. Hay muchos lobos rugientes alrededor de un hogar cuando no está el hombre de la casa. Aunque el hombre sea noble y sea muy humilde, pero está un hombre. Así y es. Todos los lobos la respetan. Así pero es. Cuando el hombre de la casa falta, es cuidado, se hace un relajo. Entonces, son sociedades, son un sector de la sociedad más vulnerable. Entonces Dios dice, anda, ve ayuda al huérfano. Por eso más adelante Santiago dice, ¿de qué te sirve decirle a un hambriento que Dios te bendiga? No es más fácil que le digas, ven, te convido de mi comida. ¿No? ¿De qué te sirve decirle a un necesitado, a uno que tiene frío? ¿Por qué no le compartes tu cobija? O sea, práctico. Esa es religión. Entonces, bueno, le toca al hermano Miguel. Échale. A ver, cuando estaba analizando el pasaje y investigando por qué decía Santiago eso, yo en una primera instancia pensé que era por el hecho de que en el capítulo 2 estaba hablando respecto a los pobres. Pero investigando el texto y sobre todo lo que nos habla desde el verso 19 hasta el 20, ¿qué? Me parece 27. Que es hasta el 27, Santiago estaba lidiando con una fuerte influencia de los celotes, este grupo revolucionario que estaba creciendo sin medida. Cuando estábamos en los tiempos de Jesús, los celotes eran una comunidad ruidosa, pero no tan vocal, en el sentido de que acapara masas. Bueno, en ese contexto, los celotes estaban creciendo y estaban haciendo toda una jerga en contra del Imperio Romano. Y estaban haciendo toda una planeación para poder derrocar al Imperio Romano en Jerusalén. Entonces, lo que está intentando Santiago advertirles con esto de refrenar la lengua, con esto de hacer actos de maldad, es que no vamos a ir en contra del Imperio Romano por más malo que sea, porque esa no define una religión verdadera, sino aquella que defiende a los indefensos, valga la redundancia, aquellos que no tienen
a alguien que los pueda cuidar, que los pueda sanar, que los pueda ayudar. Ahora, fíjese lo interesante. Al principio yo decía que la religión lo podemos ver bajo dos prismas o bajo dos elementos. El primero, para poder identificar aquello que no conocemos. La religión no ha cambiado desde que el hombre, creo, digamos, en cierta medida interactuó con la religión. No ha cambiado hasta ahora nada. Identificar lo que no conocemos. Segundo, hacer cosas para ganar el perdón o para ganar el beneficio de la divinidad. Cuando tú vas y ves que en esa tienda donde hacen brujería hay mucha gente y le va a llevar a lo mejor una gallina, le va a llevar su dolarito, sus 200 pesitos, la gente está intentando ganar el favor de Dios o, en su caso, omitir su coraje o su enojo o su ira. Eso no ha cambiado en lo absoluto. El ser humano sigue ahí. Entonces, Santiago lo que está diciendo a la luz del Evangelio es que como así el Señor nos miró, huérfanos, nos miró desamparados. Él vino por su gracia a salvarnos. Entonces lo que hace la religión, en este caso la que él define como verdadera, pura, es aquella en la que defiendes a los indefensos, pero de manera gratuita, como lo hizo el Señor. Porque si uno piensa que se está haciendo favores respecto a esto, estás arruinando el propio concepto del Evangelio. Por eso la religión verdadera es aquella religión de la gracia, de aquella de la que da sin recibir nada a cambio, incluso de aquellos que te vituperan, porque por ejemplo el Imperio Romano estaba sobre el cuello de los celotes y de los judíos. Sí. Entonces lo que hace Santiago es decir, a ver, por más justicia que se pueda parecer o que pueda parecer que vamos a realizar en contra de estos, ustedes tienen una visión errada, porque la religión verdadera se basa en la gracia, precisamente en el don, en el regalo, y es lo que Santiago estaba tratando de comunicar. Ahora, para ampliar un poco más el comentario del hermano Miguel, ¿qué hizo Jesús? Bueno, el propósito principal de Jesús no era sanar a los enfermos, era salvar al pueblo, al mundo del pecado, ¿ok? Y ofrecernos una oportunidad, una conexión con Dios sin tanto problema, práctico. Obedece, ten fe en Dios y eres justificado. Ok, pero ¿qué hizo Jesús? Le agarró la cara al leproso, lo que en su tiempo estaba prohibido. A los niños, déjenlos venir a mí. O sea, ¿qué hizo Jesús? Nos muestra cómo Él tiene una conexión con Dios, pero también tiene una conexión de humildad, de sencillez. Ahora, si lo trasladamos a nuestro tiempo, hay una pena, una vergüenza, una pena ajena, yo lo voy a decir así, porque la iglesia está aquí, pero hay cristianos, y ya voy a hablar del cristianismo, que sienten que la iglesia está acá. Ajá, entonces cantan bonito, predican bonito, pero su testimonio es falso. Ajá, porque no hacen nada por el necesitado, porque se sienten en un nicho, se sienten en otro nivel. Y Jesús nos enseña que la iglesia verdadera es, Jesús lo dijo, me viste hambriento, sediento, no me fuiste a ver preso, me viste enfermo y no me visitaste, no hiciste nada, pero cuando te vimos hambriento, sediento y preso y enfermo, Señor, pues por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Entonces, ¿qué es la cuestión de la iglesia, de la fe, de la religión? Si no es tener una conexión con Dios, pero mostrando esa conexión verdadera con Dios, atendiendo al necesitado. Wow, eso sí, es que es ahí. Porque si no, no hay fe. Claro. Hay protagonismo, hay una etiqueta donde mírenme, yo soy el que canta mejor, el que predica mejor, pero ¿y tu testimonio en la sociedad? Y entonces, yo creo, en lo personal, y me dirijo más al cristianismo, porque yo soy cristiano, evangélico, bautista, y exhorto a la iglesia evangélica que vivamos nuestra fe visitando al enfermo, yendo a los niños de la calle, yendo a la prisión, yendo al necesitado. Esa es la verdadera religión. Ofrecerles de corazón. Es lo que Santiago está diciendo. Y no ir como muchos que van a Petatlán y dejan los dólares para que vea al Señor, queriendo ganar la gracia, el favor de Dios.
Cierto. No es ni diezmando, no es ni ofrendando, es haciendo algo por la sociedad más vulnerable. Así es. Así. Yo creo que Santiago, lo que menciona Santiago y lo que decía aquí el hermano, esa interpretación es muy correcta. Y aquí aquí no es un texto oscuro, es un texto muy claro. Muy claro, no, aquí no hay punto de discusión. Yo creo que si las iglesias de Lázaro Cárdenas, ojo lo que lo voy a decir, si las iglesias de Lázaro Cárdenas, incluyendo todas las que se llamen cristianas y se llamen verdaderas, no están haciendo nada por la sociedad, ninguna está en la verdad. Ninguna. Eso es fuerte, pero es cierto. Ninguna, hermano. Es realidad. ¿Ya vas a empezar de agresivo? No, es que vamos a la luz. Es que a la luz de la escritura, si no, a ver, cierto. Reunirnos en una iglesia, cantar a Dios, hemos confundido que la religión es eso, es reunirnos en una iglesia, cantar a Dios, dar la ofrenda, los que dan diezmo, en el diezmo, lo que hagas dentro de ahí, y de esa manera como que mengua en cierto aspecto en algunas personas el hecho de decir, yo ya le di a Dios lo que correspondía. Cada 8 días hacerlo. Ya me gané su favor. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que los grupos o los que verdaderamente tienen que estar haciendo un favor, todos los días de la semana, todos los días hay necesidad. El hermano Miguel decía el otro día, es una carga. Ojo, Dios nunca pone cargas que no podamos hacer. No. Si Dios nos puso en Lázaro Cárdenas es porque Dios piensa y cree y confía en que las iglesias pueden hacer esta labor. Si no, nos pusieron a otro lado. Y las necesidades de la gente que está en Las Vegas son muy diferentes de aquí. Las necesidades de la gente que está en Apatzingán son muy diferentes de las que están aquí. Las que están aquí nos corresponden a nosotros atenderlas, las de aquí. Voy a hacer un comentario. Adelante. Para la gloria de Dios y no para la vanagloria humana ni propia. ¿Te diste cuenta el sábado que tú predicaste allá en el centro de rehabilitación? Uh-huh. Cómo una persona se me acerca mientras estamos atendiendo tu mensaje y me dice, por favor, puedes ir a orar por ella porque se siente mal. Uh-huh. La confianza que inspiras y ellos creer que tú estás más cerca de Dios. Pero luego, no sé si me dices que estaba orando. Sí, te observé. Y luego otra persona me dice, yo también quiero que ores por mí. Sí, claro. Y luego otra me dijo, sentí hasta la paz, yo hasta acá. Y me dice, ora por mí. Y dije, bueno, ya. Y otra que quería pero al final, el quebranto. Sí, ¿cómo? Hay una necesidad, hay una aparente. Y ojo, estamos hablando de un lugar donde son personas drogadictas que acá afuera son conocidas como agresivos, peleoneros, pero cuando están en un internamiento, hermanos, ellos bajan un poquito y te das cuenta que realmente es una máscara que se pone acá afuera, pero ves la vulnerabilidad de ahí adentro. Pero lo que iba a comentar, la necesidad. Para la gloria de Dios, sí viste cómo se quebraron y el llanto que unos tienen, brother, no puedes evitar irlos y abrazarlos. Claro. ¿Qué importa tu ropa? ¿Qué importa su ropa, su apariencia? Es el sentimiento divino, ¿no? Es algo más que mis propias fuerzas y mis propios deseos, sino sentir que ese hombre que se ve ahí todo maltrecho, sucio, está queriendo que tú lo abraces, brother. Y él, al abrazarlo, siente como si fuera un abrazo del mismísimo Dios. Y es que aquí vamos a llegar a un punto. No es que la iglesia tenga que comprarles casas a los pobres, no es que la iglesia... No, el hecho de llevarles el evangelio del reino a las personas les cambia la vida a ellos. Y es que es como dicen por ahí, dale de comer a un pobre, le quitas el hambre una vez, pero enséñale a pescar, le quitas el hambre toda la vida. Yo creo que con el evangelio de Cristo, cuando llegue, y por eso es necesario estar ahí cerca de esa sociedad. Obviamente que haber gente que Jesús trató con gente que les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Ciertamente. Sin embargo, él nunca dejó de darles de comer, ¿eh? O sea, cada vez que podía él hacer algo por ellos, lo hacía sin esperar nada a cambio, como decía aquí el hermano Miguel. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta, porque igual, yo como un poco, si yo fuera alguien, ¿no? Y los que nos están escuchando, alguien que está fuera del contexto llamado iglesia,
Y para aquellos que tengan también esa inquietud, si yo dijera, en un caso hipotético, ¿no? Si yo pudiera plantearlo de esta manera. Si la religión pura, sin mancha, la verdadera, es atender y subsanar, ¿no?, el dolor humano, esto puedo hacerlo fuera de la concepción del cristianismo. Totalmente. Entonces, eso me lleva a otro cuestionamiento, ¿no? Porque si yo puedo hacer eso, o yo puedo hacer una religión que haga eso, entonces ahí tenemos un grave problema. Primero, porque si Santiago... Ajá. Hay asociaciones civiles que se dedican plenamente a ese tipo de cosas. Así es. Pero cuando nos referimos cuando Santiago se refiere a la religión, por eso yo cuando en mi última intervención hablaba sobre respecto al don y la gracia, es que la iglesia lo hace con la base precisamente del don, del regalo. Es decir, de no esperar la consecuencia. Es como si yo le digo, hermano, ¿sabe qué, hermano? Usted es la única persona del mundo que tiene un tipo de sangre parecido al mío. Y dice el hermano, bueno, te hago el favor, pero te voy a cobrar 500 pesos. 1500. Entonces ahí ¿cómo sabes? ¿No? Ahí me estás vendiendo sangre, man. No, y me está dando me está dando una oportunidad de vivir, y me está dando algo, ¿no?, que me va a ayudar a mí, que va a sanar mi dolor, pero que no es gratis. Entonces yo creo que la religión verdadera siempre está digamos, lo soporta la gratuidad, la gracia. ¿Y qué expresión, por decirlo así, de la divinidad te ofrece eso? El de la Biblia, que te ofrece la vida eterna en la persona de Jesús de manera gratis. Por lo tanto, la religión verdadera es la que dice Santiago, con base en esa gracia. Porque uno no puede pensar que la iglesia va a ganar méritos por defender a los más necesitados. No, esa es una mala concepción. No. Eso es... Aquí ya el hermano está entrando en un tema que voy a entrar ahorita. Mira, que termine el concepto el hermano, y sí, después el hermano. No, porque va a introducción a algo que quiero comentar precisamente. Digo, bueno, ya por último, ¿no?, el hecho de decir que eso es un tipo de cambio. Es un trueque. No es hacerlo... A ver... Si yo les pido un favor, lo van a hacer un favor de corazón. Esto no me lo van a cobrar, porque estamos todos de acuerdo que si se cobra un favor, ya no es favor, ¿sabes? Ya es un trueque. Entonces, de la misma manera, la iglesia, cuando se conduce para ayudar a los necesitados, tiene que tener el soporte de la gracia, porque es así, y porque no va a esperar nada a cambio. O sea, debe estar mentalizado con eso. Jesús lo dijo, ¿no? De cierto os digo, se lo dijo en Nicodemo. Perdón, y con esto termino. Y con esto nos separamos de otras instituciones que hagan lo mismo, pero que quieran buscar el beneficio de la divinidad. Sí, porque esa es la diferencia, ¿no?, que dijo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no puedes ver su grandeza, no puedes ver su amor, no puedes ver su misericordia, no puedes ver su perdón, no puedes ver nada. Estás en oscuridad total. La iglesia que nace de nuevo, y ya no me estoy refiriendo al conjunto de la congregación, me estoy refiriendo a seres humanos individuales. Aquel que recibe la gracia de Dios, que nace por la voluntad del Padre y para la gloria de Dios, recibe todo aquello que Dios tiene. Y como consecuencia de aquel nacimiento original, pues ahora tú vas y lo haces porque tú ya viste la grandeza del Señor en espíritu y en verdad. Pero aquí la cuestión es el grosor de la iglesia que no hace aquello. Creo yo que unos van hasta Petatlán, ¿no? Porque van a ver Cristo Negro, ¿no? Negro, ¿no? Y le ponen dinero. Otros van hasta Chalma, otros van hasta Jerusalén. Ok, pero otros van a la iglesia el domingo y piensan que con eso ya tienen el favor de Dios. Y ahí es el punto, porque si la iglesia como tal hace eso queriendo ganar la gracia del Señor, pues ya se vuelve como una asociación civil no religiosa. Que no son malas. Que no es malo. ¿Cómo les llaman? Fundación. Sí, de hecho, la terminología para eso son altruistas. Las personas altruistas. Ahora, que hacen favores. Cuando nosotros de gracia recibiste, vas y das de gracia. ¿Y qué vas a dar de gracia? La gracia que recibiste, la salvación de la vida eterna. Entonces, sabemos que si vamos a ver al enfermo, al necesitado, a la viuda,
pues vamos a tratar de compartir esa parte. Pero también Santiago nos dice, ve, porque son vulnerables, están frágiles. Pues se fijan, Santiago dice que compartamos dos cosas, la fe y las cosas. Y es lo que las asociaciones no pueden ofrecer. Una asociación no te puede ofrecer la fe en Cristo porque ellos no lo están. Nosotros lo hacemos en el nombre de Cristo. Dice, todo lo que hagamos de hecho de palabra, dice Jesús, hágalo en mi nombre. Entonces no se supone, más bien nosotros tenemos que representar a Cristo en la tierra, hacer una obra y entregar dos cosas, la fe y las obras. Así es. Claro. Y en este caso se hace el conjunto de lo que debe ser una religión completa. Porque entonces nada más seremos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y de esos, pues hay muchos. De hecho, también Santiago dice, ser más bien hacedores que oidores, ¿no? Así es. Yo quiero aprovechar este espacio, en este minutito, el 1:4, 1:5 casi, porque, bueno, nosotros tenemos ahorita hablando de esto, ¿verdad? Entrando al tema, tenemos lo que es Casa Restauración, donde nosotros, pues, ayudamos, apoyamos a personas y a familias que no pueden pagar un internamiento costoso, pero también quiero darle gracias a Dios aquí en el parque Jesús Romero Flores, afuera hay una hermana que vende carnitas que a veces nos dona manteca o nos dona carnitas para los muchachos. Y vale reconocer esto, que va a una iglesia la hermana. Y también Carnicería Ulises, que por cierto, ¿verdad? También nos hace donativos a nuestra institución, a nuestra que nosotros también tenemos una asociación civil, pero hay ese tipo de personas, hermano, y vale la pena esas personas enfocarlas para lo que es, ¿verdad? Claro. ¿Sabes qué? Te lo doy porque de gracia recibí, de gracia doy gracias al Carnicero Ulises, que se toma un tiempo para compartir algo. Así tenemos algunas verdulerías que también nos donan cositas, y obviamente el sustento de las mismas familias. Y a nuestro hermano Jesús Arreín, que el domingo me dio una despensa grande para Casa Restauración. Gloria también. Y así hay personas, y es que esa es la fe verdadera, hermanos. Realmente, yo voy a una iglesia, voy a una congregación, pero solamente lo hago, pero no lo practico, pues mi fe es vana, ¿no? Mi religión y mi fe es vana. Y de hecho Santiago dice, si tu fe no te lleva a la obra, dice, es muerte en sí misma. No vale nada, dice Santiago. Dice Santiago aquí, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Ahí está. Sí, yo solo decir, ¿no? Lo que comentaba el hermano, que hay varios contextos. Por ejemplo, el apóstol Santiago habla de huérfanos y de viudas. Las viudas, una carencia, pues es la soledad, ¿no? Bueno, eso sería su dolor. Entonces, para que no pensemos que solamente el hecho de decir, bueno, no voy a visitar a mi hermano en sangre o a mi mamá, porque de todos modos yo estoy donando, no sé, 5,000 pesos en una fundación. No, creo que hay que ser y eso creo que lo hemos repetido muchas veces, hay que tener sentido común. Primero, digamos, con aquellos que tenemos próximos, y en este caso, pues, poder dar, ¿no? No solamente tiene que ser algo monetario, a veces la gente necesita compañía, necesita un consejo, necesita, ya dice el hermano, una oración, un abrazo, un hombro. Entonces, y no necesita dinero, necesita un poco de aprecio, de afecto, de reciprocidad. Entonces, solamente eso, ¿no? Que todos tenemos la oportunidad de dar. Simplemente en la iglesia a veces la necesidad, pues, lo vimos el domingo, ¿no? Una hermana llorando y como otras se acercan, la abrazan, claro, por el dolor que está pasando, ¿no? Y así en todas las congregaciones, pero también la familia, ¿verdad? Ahorita yo le decía hace un momento a mi esposa, vamos a orar por una tía enferma, y pues es una manera de mostrar la fe. No podemos estar ahí expresamente en ese momento, pero nuestras oraciones van a estar ahí y Dios está ahí. Entonces, sí, es parte, ¿no? Es parte de... Sí, ¿y si, hermano? Quisiera que antes que nos fuéramos abordamos, porque o no sé si lo quieran dejar para otra cuestión, del mal uso de las religiones y el mal uso que también astutamente conocen ese texto, conocen que en el ser humano hay esa nobleza de aportar, y esas fundaciones que se han hecho, pero que ha sido para lucrar, porque sí las hay. Bueno, y han existido. Hay pastores que lucran. No sé si quieran que lo dejemos para la semana que viene. Mejor, ¿no? Les gustaría, y hacemos un segundo volumen
del programa. ¿Cómo ven, hermanos? Sí, por mí. Porque el hermano lo que dijo, aquí ya hablando del Corbán, lo que mencionabas, aquellos que Jesús le dijo, hey, está bien que des este lado, pero también tu familia es importante que la atiendas. Entonces, vamos a abordar otra temática para la semana que viene. Nos quedan 5 minutos. Si algún comentario final, hermano Javier, que quiera. ¿Vamos a decir la iglesia verdadera? ¿O todavía hasta Ya la dijimos, la iglesia verdadera, la que Santiago dice, la pura y sin mácula, sin mancha, la perfecta es que visites a los huérfanos, a las viudas, que ayudes a los huérfanos en sus necesidades y que te guardes sin mancha del mundo. Sí, que te acuerdes de las contaminaciones. Y que tengas fe en el Señor, ¿no? Sí, pues porque ahí es el inicio. Bueno, por ende aquí está dirigida a gente que tenía fe ya, pero que el problema es que no lo está llevando a la práctica. Sí. Ese es el problema. Entonces, aquí viene la exhortación para las iglesias generales. A ver, hermanos, quiero hacer una pregunta. Aquí, en Lázaro Cárdenas, Guacamayas, ¿habrá problemas de huerfandad? ¿Sí o no? Yo creo que ahorita te metiste en un problema, ¿eh? Grave, ¿ah? Sí, porque dijiste, Santiago se lo estaba diciendo a la iglesia de allá que tenían ese problema. Y las iglesias de hoy van a decir, ay, yo pensé que nos estaba diciendo nosotros. por eso venía mi siguiente pregunta es, bueno. A ver, aquí en Lázaro Cárdenas o en tu comunidad nos estás escuchando, en México, donde nos escuchas, ¿habrá problemas de huerfandad? Sí, claro. ¿Habrá problemas de viudas? Sí. ¿Habrá problemas de alcoholismo? Mucho. Ok, entonces, la iglesia tiene que tener las iglesias tienen que tener programas en unidad para atender estas cuestiones. Si no, fracasamos, estamos fracasando Se convierte realmente. No, se convierte en un